Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos, chicos, a su curso de auxiliar de educación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? Me imagino que todos tenemos algún aprendizaje básico de repente de lo que es la educación inicial, de repente muchos ya trabajamos en el rubro o simplemente ya tenemos también pequeñitos en casa y obviamente pues no. Conocemos un poco del proceso y desarrollo de nuestros niños en la primera infancia, ¿verdad? Es muy importante tomar esto en cuenta porque esto nos permite a nosotros pues tener un preámbulo un poco más amplio de este curso que es tan interesante. Sabemos muy bien que el auxiliar de educación inicial viene a ser un factor muy importante y obviamente necesario para el docente dentro de un aula, ¿verdad? Así que como tema principal, primer tema de este curso, tenemos el juego como didáctica en la educación. ¿Por qué vamos a empezar por el proceso o por la actividad del juego? Primero, que como nuestros niños son pequeñitos dentro del nivel inicial, que corresponden en el rubro de los meses hasta los 5 años, 11 meses, que corresponde a lo que establece el límite de edad en la educación inicial, pues tenemos que conocer cómo evidentemente nuestro niño también desarrolla en esta primera infancia, ¿verdad? Y es por ello que el juego viene a ser algo muy importante a poder interpretar y al poder también aplicar, porque evidentemente el niño aprende, como chicos, aprende jugando, ¿verdad? Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que conocer en qué se basa esta aplicación del juego, por qué se le considera una didáctica y no solamente una actividad, y por qué razón la utilizamos tanto en el rubro de educación. De por sí, chicos, voy a darles un pequeño preámbulo antes de entrar de lleno en nuestro tema, considerando qué es el juego, chicos. A ver, participemos por el chat. Muchos de nosotros de repente ya tenemos alguna iniciativa de saber ¿qué es el juego? Muchos decimos, sí, jugar es importante, es muy bonito, los niños se divierten, pero ¿qué es básicamente? Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer todos los elementos que se consideran importantes dentro del rubro, ¿no? Muy bien, Inés, muy bien, Yuri. Dice la forma de llegar a los niños, el balón. Exactamente, ¿no? Nosotros tenemos evidentemente algún preámbulo, algo, ¿no? De saber qué es el juego básicamente. Y para esto vamos a dar un pequeño preámbulo para que ustedes tengan esta iniciativa tan importante de poder conocer por qué el juego es una didáctica importante en la educación inicial, ¿sí? El juego, básicamente como palabra, como texto, es considerado una actividad fundamental para el desarrollo y para la diversión, ¿verdad? Sabemos también que el juego implica una participación activa y voluntaria de todos los miembros que estén integrados dentro de un proceso de juego. Pero tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que el objetivo básico del juego no solamente es divertirse, sino también aprender, desarrollar habilidades y aprender a respetar ciertos procesos, ¿verdad? El juego es una actividad muy completa porque nosotros trabajamos el aspecto físico, mental y en la cual nosotros vamos a combinar ambos aspectos para el desarrollo integral de nuestros niños en la primera infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar en cuenta esta palabrita tan importante que es el juego para aplicarla como una didáctica dentro de mi rubro de educación inicial, considerando, ojo, el desarrollo evolutivo de mis niños. Yo tengo que considerar como un primer preámbulo que los niños están en un proceso de aprendizaje, que los niños están en un proceso de desarrollo y que su proceso no es igual al de otro niño, ¿verdad? Es por ello que nosotros hablamos de respetar el proceso de aprendizaje del niño. ¿Qué sucede con esto? Que yo voy a tener que tomar la iniciativa principal de considerar que cada niño es único y diferente. Recordemos que cada niño viene de un mundo distinto, viene de un hogar diferente. Entonces, lo primero que yo tengo que entender como auxiliar de educación inicial es que yo tengo que desarrollar ciertas habilidades que me permitan comprender que esta personita tan pequeñita que llega a mi aula, ¿no? Es un niño que definitivamente viene de un hogar que puede ser disfuncional, que puede ser funcional, que puede haber inconvenientes, que puede haber de repente un hogar donde solamente donde está la mamita y el niño,
o donde está también el papito y el niño, o la niña, o los abuelitos, o toda una familia grande, ¿verdad? ¿Y por qué yo voy a tener que comprender que mi niño viene de un mundo diferente? Recordemos que en la educación inicial hay una atención muy individualizada. Esta atención individualizada me permite a mí tener esta capacidad importante que yo tengo que desarrollar. Chicos, ¿qué capacidad importante tendría que desarrollar yo como auxiliar de educación inicial en un aula con niños pequeños? A ver, vamos a ver si le atinan, chicos. ¿Qué capacidad tendría yo que desarrollar? Es una habilidad que sí o sí el auxiliar de educación inicial tiene que tener, muy aparte de los valores. Muy bien, vamos por la escucha activa. Está bien, Anthony, muy bien. Ese es un punto. Y para poder fundamentar toda la preparación que ustedes van a tener el día de hoy, pues tendría que indicarles que la habilidad que ustedes tienen que desarrollar apropiadamente es la observación. No solamente es una observación externa, sino que es una observación detallada, una observación tanto externa e interna que me permita determinar por qué mi niño llega hacia el colegio, cómo es su comportamiento. Si usualmente es un niño que está comportándose muy bien y llega el día en que llega sin hablar, sin querer interactuar con sus compañeros, es porque algo pasó con ese niño, ¿verdad? Entonces yo tengo que desarrollar esta capacidad importante, ¿no? De la observación para yo tener este conocimiento interno de mi niño. Porque recordemos que el auxiliar de educación inicial es quien interactúa de manera más directa con el niño. El niño ve en el auxiliar de educación, ve un apoyo, ve una persona que lo protege, que lo puede escuchar, porque básicamente es eso lo que ve. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esos puntos principales para poder establecer una conexión y un vínculo importante que se va a dar de manera progresiva cuando el niño se gane, por así decirlo, ¿no? O cuando el niño se integre en confianza con el auxiliar, porque recordemos que es el auxiliar de educación inicial quien se va a ganar la confianza de ese niño. ¿Y cómo se va a ganar esa confianza? Pues mostrándose tal como es y atendiéndolo en los aspectos o en los momentos que el niño necesite, porque el niño normalmente para tener esta confianza necesita sentirse protegido, observado, cuidado, entendido, comprendido. Entonces, cuando el niño percibe todo eso, el niño automáticamente tiene una gran confianza con el auxiliar. Y no solamente confianza, sino que también establece un vínculo de amor y respeto. Es por eso que muchas mamitas dicen, ¿no? Ah, no, le voy a contar a tu auxiliar si te portas mala. Y muchas mamitas hacen eso, ¿no? Entonces el niño que dice, ay, no, mami, no le digas, no, ma, no le digas, por favor, dicen. Y no porque el auxiliar lo vaya a castigar, sino porque ellos tienen miedo de romper ese vínculo de confianza que existe entre ellos, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿no? Que obviamente es una parte introductoria que luego vamos a tocar en una de nuestras clases cuando nos toque hablar sobre el perfil y las funciones del auxiliar, tenemos que hablar de algo importante y muy funcional. Y vamos a hablar del juego como estrategia de aprendizaje. Chicos, ¿han oído escuchar que el juego es una buena estrategia de aprendizaje? A ver, me responden en el chat. ¿Lo han oído? Sí, ¿verdad? Lo hemos escuchado y que esta estrategia para poder plantearla, yo tengo que conocer evidentemente cómo desarrolla mi niño, qué capacidades voy a desarrollar con él, qué tipo de habilidades puede tener mi niño y sobre todo lo voy a tener que observar adecuadamente para implementar estrategias mediante el juego que me permita gestionar un aprendizaje en mi niño, ¿sí? Por ello nosotros mencionamos lo siguiente. Las investigaciones científicas realizadas, chicos, en los últimos 30 años nos han enseñado que el periodo más importante del desarrollo humano es el que comprende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 8 años de edad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en esta primera fase, ¿sí? El niño está propenso
a forjar su carácter, a desarrollar su temperamento, a canalizar sus emociones. Y un punto importante que aquí quiero tocar, las emociones que básicamente los niños necesitan fortalecer. Todo niño en la primera infancia necesita tener este potencial y este poder de conocer sus emociones. No de dominarlas, porque nadie puede lograr a dominar sus emociones en su totalidad. Lo que sí hacemos es canalizar y regular las emociones, pero conocerlas es un poder único que el ser humano debe de tener, porque yo cuando conozco mis emociones puedo en cierta manera regular y canalizarlas, para luego yo saber cómo voy a desplazar esta emoción, sea negativa o positiva, de la manera más adecuada. Pero cuando somos niños, nos dificulta a veces hablar y expresar estas emociones que son necesarias para el niño en la primera infancia, ¿sí? Es por ello que hablamos de un punto importante, que en la primera infancia es muy importante comprender cómo se da este desarrollo humano. Y este desarrollo humano parte desde el periodo, desde el nacimiento del niño hasta los 8 años. Porque como ya les vengo diciendo, en este proceso, en este periodo, el niño está comenzando a conocerse, está comenzando a conocer su entorno, a interactuar con su entorno. Entonces es muy importante que nosotros podamos observar cómo es nuestro niño para saber qué tipo de juegos puedo yo utilizar como estrategia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, durante estos años, el desarrollo de las competencias cognitivas, el bienestar emocional, la competencia social y una buena salud física y mental forman una sólida base para el éxito, incluso eh, hasta la entrada de la edad adulta. Es por ello que nosotros y la primera infancia es la base fundamental para que podamos forjar un adulto responsable y que pueda tomar decisiones oportunas, ¿sí? Esto nos permite tomar en cuenta lo siguiente, que el juego evidentemente es una estrategia muy importante para el juego. Perdón, que el juego es muy importante, es una estrategia muy importante para el desarrollo del niño. Pero yo tengo que comprender que en este proceso, para poder tomar importancia a la estrategia, básicamente, es que yo voy a elaborar las estrategias en función a mi grupo de niños que yo tengo. Por ello que yo aplico, ¿qué cosa voy a aplicar, chicos, primero? ¿Qué voy a aplicar para poder elaborar una estrategia? Voy a aplicar la observación, ¿verdad? Voy a aplicar la observación, porque si yo no tengo un mapeo de mis niños, del aula que yo tengo, no voy a poder atender de manera individualizada a mis niños considerando el juego como estrategia. Es por ello que yo tengo que considerar en hacer este mapeo observatorio que me permita pues conocer a cada uno de mis niños. Cuando hablamos de conocer, ¿será que solamente conozco a los niños nada más? ¿O también será que voy a conocer a los papitos? También voy a conocer a los papitos, ¿verdad? Voy a conocer el papito, la mamita, cuánto tiempo tienen juntos, dónde viven, con quiénes viven. ¿O será que la Miss lo hace porque la Miss es chismosa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será porque yo soy chismosa y de repente quiero saber cómo vive cada uno de mis niños? No, ¿verdad? Es muy importante conocer su entorno familiar, porque conocer ese entorno familiar nos permite conocer al niño, nos permite conocer cómo el niño se desenvuelve, qué es lo que pasa en el hogar y cómo voy a potenciar esta atención individualizada que yo tengo que darle a cada uno de mis niños. Entonces, una vez que yo puedo conocer, observar, saber un poquito de su vida y todo lo que corresponde a mi niño, voy a saber qué tipo de estrategia voy a aplicar para poder implementarla mediante el juego y se gestionen los aprendizajes que yo tengo que desarrollar con ellos, sobre todo en el aspecto integral. ¿Y qué es el aspecto integral, chicos? Cuando hablo de un desarrollo integral, ¿qué quiere decir? Hablo del desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, desarrollo social, desarrollo motor. Recordemos que los niños son muy enérgicos y los niños necesitan actividad, necesitan involucrarse, interactuar, necesitan tener este contacto social, conocer el entorno, conocer su propio ambiente, ¿no? Porque esto nos permite a nosotros potenciar al niño en su desarrollo, en su proceso de aprendizaje y en su proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces, dicho esto, sabemos muy bien
que el juego es un gran elemento para poder implementar estas estrategias de aprendizaje que mi niño va a necesitar, ¿verdad? Pero ustedes me dirán, Miss, pero yo soy auxiliar, yo no tengo que implementar nada. Ojo, te comento lo siguiente, que tú como auxiliar de educación eres la mano derecha del docente. El docente puede implementar, puede programar muchas cosas, planificar, pero el docente siempre va a tener que tratar de trabajar de la mano con su auxiliar para que se pueda planificar adecuadamente estos procesos de aprendizaje que va a ayudar a que el niño definitivamente gestione sus propias habilidades, que desarrolle sus habilidades y destrezas. Entonces, chicos, hasta ahí, ¿parece difícil aplicar el juego como estrategia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Parece difícil? No, ¿verdad? Muy bien, Wendy. Claro que sí, no es difícil, chicos, pero tenemos que comprender cómo van los procesos para poder aplicarlos y respetar todo de manera evolutiva. Sí, la auxiliar es la mano derecha del docente. Eso es algo que sí o sí ustedes tienen que tener muy en claro. Hay muchas auxiliares que yo he podido conocer que me decían, ¿no? Miss, pero mi profesora no quiere que yo haga nada, me dice nomás que los lleve al baño, me dice nomás que limpie la mesa, que los ayude, les haga el material y nada más. ¿Esto será un trabajo en equipo, chicos? No, ¿verdad? No es un trabajo en equipo. Esto se tiene que hacer en función de dos. Atender oportunamente a cada uno de los niños de manera individualizada es un trabajo en equipo, colaborativo y participativo. Y para esto se necesita de dos profesionales que trabajen de la mano. Es por ello que hablamos que el auxiliar de educación es una persona fundamental en la vida del niño, porque es una persona que va a estar de manera constante en este crecimiento de su primera infancia. El niño va a generar esta confianza, ¿no?, con el auxiliar y por ello viene a ser un ser muy importante en el proceso de su aprendizaje, ¿sí? Entonces, dicho esto, nos vamos con nuestro siguiente PPT para poder hablar del siguiente punto. Y ahora sí, hablamos de manera más independizada cuando hablamos respecto al juego como estrategia de aprendizaje. Sabemos muy bien, chicos, que hay un periodo inicial que viene desde la concepción hasta los 2 años. Hablamos de los primeros 1000 días. En estos primeros 1000 días sucede algo mágico, chicos. Con una estimulación adecuada, el cerebro del niño forma conexiones neuronales a un ritmo de al menos 1000 por segundo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que no solamente se forman estas conexiones neuronales, sino que se generan estas neuronas con los estímulos adecuados, ¿no? Y en este momento nosotros, por ejemplo, tenemos que saber que evidentemente, ¿no?, hoy en día existen indicios, ¿no?, de que esta velocidad ha ido aumentando, ¿no? Y estas conexiones se van a ver muy potenciadas por los entornos ricos, afectuosos y protegidos en el contexto de una prestación de cuidados de manera receptiva y lúdica, que obviamente va a potenciar este establecimiento o este vínculo de lazos de unión y de vínculo seguro con el auxiliar, contribuyendo a un desarrollo emocional positivo. El niño en esta etapa, de 0 a 2 años, chicos, necesita de este vínculo de protección, de este lazo importante que le va a dar seguridad. Cuando el niño está en esta fase, entra y está dentro de los terribles 2 años, los famosos terribles 2 años. Creo que muchos de nosotros hemos podido oír, ¿no?, sobre este tiempo, en el cual pues el niño entra en un proceso en el cual está conociéndose, está identificando patrones, está identificando entornos y está gestionando sus propias emociones. Y en esta edad el niño está en una temporada de descubridor. Quiere correr, quiere saltar, se cree muy poderoso, se cree muy sabio y a veces hay mamitas que evidentemente a veces dicen, Miss, yo no puedo, por favor, mi niño no lo entiendo, no sé qué quiere. ¿Y qué pasa con estas mamitas a veces? Es que no aplicamos adecuadamente a veces la observación. Nosotros tenemos que dejar que el niño explore, que el niño conozca su ambiente, su entorno. Si nosotros estamos a expensas de muchas cosas, a veces no le vamos a dar esta seguridad que él necesita y se va a sentir muy limitado. Es por ello que en esta fase
darle actividades de juego que le permitan estimular estas conexiones neuronales, hace que el niño desarrolle inteligencias múltiples y que el niño evidentemente aprenda de su propio entorno. Cuando nosotros hablamos de estas conexiones neuronales, ¿será que solamente existe la conexión nada más? No, ¿verdad? En este proceso de los primeros 2 años, chicos, o los primeros 1000 días, pasa un proceso muy interesante en el niño. No solamente desarrolla nuevas conexiones neuronales, sino que desarrolla la famosa sinapsis. Y muchos de nosotros quizás conocemos o no, pero la sinapsis no solamente es la conexión, es la comunicación que se da entre las neuronas. Y esta comunicación que se da entre las neuronas es 100% factible cuando hay una estimulación adecuada. ¿Qué tipo de estimulación le puedo dar a un niño en los primeros 1000 días? Pues voy a trabajar con mi niño actividades de juego, pero orientado al aspecto sensorial. ¿Por qué voy a necesitar desarrollar actividades sensoriales mediante el juego? Esto me va a permitir que mi niño aprenda adecuadamente mediante sus sentidos. Y como está en esta fase de exploración, el niño va a activar estas conexiones y esta sinapsis se va a ejecutar adecuadamente. Es por ello que nosotros trabajamos actividades sensoriales basadas en este proceso de edad que me va a permitir gestionar esta sinapsis para lograr el aprendizaje. Entonces, chicos, ¿se ve difícil? ¿Se ve interesante? ¿Ustedes qué me dicen? Interesante, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer estos conceptos y estas formas, porque así nosotros tenemos esta capacidad de poder desarrollar habilidades de acuerdo también a la edad y el tiempo que sea necesario. Ahora, les pregunto así a ustedes, una preguntita X, chicos, ¿ah? Pero que es muy importante. ¿Cuántos sentidos tenemos, chicos? ¿Cuántos sentidos tenemos? A ver, me dicen 5, 5, 5. Muy bien. Pues chicos, tengo que darles una noticia muy importante, ¿no? Nosotros tenemos 7 sentidos. Y ustedes me dirán, Miss, ¿pero cómo? ¿Por qué propioceptivo? ¿Por qué por qué 7 sentidos? Pues básicamente nosotros inicialmente conocemos, ¿no? Los 5 sentidos, que son los 5 sentidos clásicos que toda la vida hemos conocido. Pero sin embargo, con nuevas investigaciones, ahora hemos apuntado que definitivamente existen 7 sentidos. Uno de los primeros sentidos que tenemos es la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, pero también tenemos sentidos como el sentido propioceptivo y el sentido vestibular. Y estos sentidos obviamente cumplen una función importante para actividades sensoriales, ¿sí? Porque cuando nosotros conocemos que hay existencia de cierta información actualizada y necesaria para conocer el desarrollo del niño, pues es donde nosotros sabemos aplicar nuevas estrategias, ¿sí? Por ello les doy este dato. Entonces, ¿qué es lo que es el sentido propioceptivo? Pues el sentido propioceptivo es la capacidad de percibir la posición y el movimiento de nuestro cuerpo en el espacio. Y el sentido vestibular es la capacidad de percibir el equilibrio y la orientación en el espacio, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros incluir algo importante que debemos de considerar en la primera infancia. ¿Y saben qué es? El desarrollo motor, la psicomotricidad. Esto es algo muy importante y muy necesario para la primera infancia. Y como ustedes verán, son teorías y fundamentos importantes que hay que conocer para poder establecer el desarrollo óptimo y oportuno de nuestros niños. Así que chicos, vayamos tomando en cuenta para poder investigar poquito a poquito y saber un poquito más, ¿sí? Así que ahora nos vamos con nuestro siguiente PPT y nos vamos con la siguiente fase. Y entramos a la fase de los 3 años a los 5 años. Pues en esta época habitualmente es conocida como el periodo preescolar o el preescolar. Aquí donde el niño ya
va a desarrollar las competencias lingüísticas, competencias socioemocionales, cognitivas. El niño ya experimenta un rápido desarrollo. Y durante este periodo resulta muy esencial la estimulación y el aprendizaje basado en actividades y en experiencias sensoriales. Es por ello que aquí, chicos, seguimos trabajando con experiencias sensoriales, seguimos trabajando actividades de juego, estrategias de juego basadas en actividades de trabajo en equipo o actividades basadas en aprendizaje activo, aprendizaje significativo, en donde el niño va a ser protagonista de su propio aprendizaje para poder lograr el desarrollo de estas competencias para su propio desarrollo de nuestros niños. Entonces, en este proceso el niño definitivamente comienza a asistir a la escuela, comienza a interactuar, comienza a desarrollar habilidades sociales. Y estas habilidades sociales le van a dar esta seguridad que el niño va a necesitar para poder desplazarse en su entorno. El niño aquí se convierte en explorador, descubridor, se vuelve un niño que necesita aprender, que necesita relacionarse. Y es por ello que nosotros integramos el juego como estrategia de aprendizaje. Por ejemplo, usualmente cuando nosotros ingresamos al aula, hacemos alguna canción, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¿Qué decimos nosotros? Muy bien, ¿verdad? Para que el niño nos responda. Pero hay otras formas también de que nosotros podamos saludar a nuestros niños de manera individualizada. Recordemos que cada niño viene de un mundo diferente y tenemos que tratar de entenderlo. Hay días en que de repente no cantamos, pero podemos hacer un saludo individualizado por cada uno. De repente por ahí hacemos un semáforo de las emociones y de repente decimos, ¿cómo te sientes hoy? A ver, indícame, ¿cómo te sientes hoy? Entonces le damos pie a que ellos expresen, a que ellos puedan reconocer también las emociones, de alguna manera enlazando las imágenes de feliz, triste, amargado, frustrado, yo qué sé, ¿no? Y que ellos puedan identificar la figura y cómo se sienten. Entonces es ahí donde nosotros también trabajamos este aspecto emocional que el niño necesita para poder conocerse a sí mismo y respetar su propio desarrollo evolutivo, ¿sí? Chicos, hasta ahí, ¿les parece interesante? ¿Lo han comprendido? A ver, chicos, vayamos participando en el chat. Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vamos con la siguiente fase y vamos ahora a hablar de la fase que va desde los 6 años hasta los 8 años. En esta fase, chicos, como nosotros hemos indicado, últimamente se ha considerado que la primera infancia es considerada hasta los 8 años, ya no hasta los 6 o hasta los 5 años, 11 meses como se conocía, sino hasta los 8. Y en este periodo normalmente va a coincidir, ¿no?, con los primeros cursos de la escuela primaria, primer, segundo grado, ¿verdad? En donde el aprendizaje ya va basado en juego, sigue teniendo una importancia crucial, pero sin embargo muchos docentes lo dejan de lado, ¿no? Tenemos que entender algo importante en este proceso. Primero que todo, chicos, en este proceso el niño necesita comprender poco a poco que su educación inicial ya no es solamente basado en el juego, sino que ahora en esta escuelita, que ya va a estar un poquito más grande y pasa a primer grado, segundo grado, es aquí donde el niño ya tiene una capacidad razonadora muy diferente. Aquí va a preguntar el porqué de todo. Va a querer saber por qué esto, por qué el otro, pero no entiendo, no sé, yo no sé lo que siento, no sé qué me pasa. Y es muy natural, porque recordemos que el niño está en un mundo en el cual los adultos a veces olvidamos que hemos sido niños y olvidamos darle ese tiempo de calidad que ellos necesitan. ¿Y a qué le llamo tiempo de calidad? Le llamo a un factor importante que el niño necesita, la paciencia. La paciencia, chicos, la empatía, la tolerancia. A veces no toleramos sus comportamientos, a veces no toleramos cómo se desarrollan, cómo aprenden, a veces no tenemos esta paciencia importante que deberíamos de aplicar, ¿verdad? Entonces, básicamente, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta fase de edad es muy importante, porque aquí el niño ya comienza a identificar y ya sabe identificar sus emociones
pero sin embargo todavía no puede canalizarlas adecuadamente. Entonces hacemos actividades, desde los 3 años podemos hacer actividades en la cual el niño pueda conocer cómo canalizar o cómo regular una emoción en caso yo me sienta frustrado. ¿Qué quiere decir esto? Es muy natural que nosotros veamos a niños frustrados, a niños tristes, a niños muy felices, a niños muy enérgicos. Y vamos a tener una variedad de observación ahí que vamos a tener que aplicar por cada uno de ellos, porque nos vamos a dar cuenta de que todos los niños son distintos, pero requieren el mismo respeto, atención y consideración. Y es por ello que en esta fase de edad el niño se siente con una capacidad en la cual necesita sentirse más entendido, más comprendido. Y es aquí la pregunta del millón que muchos hacen. No, pero los niños no se dan cuenta de nada, dicen. No, los niños no saben. ¿Será eso cierto, chicos? ¿Será eso cierto? No, muy bien. Los niños sí se dan cuenta de todo. Los niños resulta que definitivamente ellos todo lo comprenden. En su totalidad, al comienzo no, pero se quedan en su cabecita con cositas que luego cuando pasa el tiempo ellos relacionan. Ah, mi mamá lloraba porque mi mamá estaba triste. Ah, porque tenía problemas con mi papá. Ah, mi mamá o mi papá es así porque él dijo de que estaba mal esto y eso es verdad, eso es algo que nosotros tenemos que comprender. El niño, el bebé, todos absorben todo lo que está en el entorno. Con decirte que desde que está en la pancita, el bebé absorbe todo lo que escucha, todas las energías. Entonces, imagínense un niño pues de 6, 7 años, 5 años. Ya saben identificar. Los niños de ahora, chicos, nacen con una capacidad creativa totalmente distinta. Nacen con una capacidad razonadora muy diferente a la cual nosotros conocemos. Cuando nosotros hablamos de creatividad, por ejemplo, en este campo, orientado a esta edad, es porque al niño le tenemos que dar el desarrollo, o mejor dicho, los lineamientos para que desarrolle su capacidad creativa de manera adecuada. Ustedes me dirán, Miss, pero creatividad, le mando a hacer actividades artísticas. No, chicos, la creatividad no solamente es parte enteramente del campo artístico. La creatividad es una capacidad que podemos desarrollarla en el niño con ciertos cambios oportunos para que el niño comprenda en su contexto que no todo es de manera parametrada, sino que yo voy a tener esta capacidad de poder gestionar mi propio desarrollo de creatividad según a las actividades que yo le ofrezca. Por ejemplo, si yo le doy una pelota, automáticamente todo el mundo dirá, sí, que el niño juegue en partido o jueguen a la pelota. ¿Será que solamente podemos jugar partido con la pelota? No, ¿verdad? Con la pelota podemos jugar vóley, podemos jugar básquet, podemos encestar, podemos jugar el rebote, podemos jugar a pasar la pelota con música y en donde pare la pelota, ese niño tiene que contarnos algo, ¿no? Entonces, evidentemente, eso le llamamos una estrategia de aprendizaje mediante el juego, ¿no? Considerando el desarrollo de la capacidad creativa. Así que, ojo con esto, chicos, para que lo apunten, porque es muy importante tomarlo en cuenta para que ustedes puedan aplicar este tipo de estrategias, considerando este desarrollo de la capacidad creativa que el niño debe de tener desde tal edad. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar, chicos, con el siguiente PPT para poder hablar de lo que estamos hablando. Ahora, continuamos, ¿no? Con lo siguiente. Y vamos a preguntar algo muy importante. ¿Por qué el juego es importante para el aprendizaje? A ver, chicos, les dejo esta preguntita para que ustedes de repente me puedan escribir en el chat. ¿Por qué el juego es importante para el aprendizaje? ¿Por qué será importante? A ver, me dice Erika, porque por medio del juego aprenden a diferenciar cosas, nos ganamos la confianza, muy bien, chicos, gracias. Fomenta la creatividad, muy bien, para el desarrollar la inteligencia, muy bien, chicos, claro que sí. Definitivamente sus aportes son válidos.
Entonces vamos a leer nuestro PPT para ver qué cosa nos dice el PPT, ¿sí? Y así comprender un poquito más de manera extensa por qué es importante el juego para el aprendizaje, ¿sí? Ahora, el juego constituye una de las formas más importantes en que los niños pequeños aprenden y obtienen conocimientos, y sobre todo en el cual desarrollan competencias esenciales, ¿no? Por esta razón, las oportunidades de juego y los entornos que favorecen el juego, la exploración y el aprendizaje práctico son indispensables para el desarrollo del niño. Entonces, ¿qué es lo que me dice este PPT, chicos? Que definitivamente el juego, ¿no?, va a desarrollar, ¿no?, esta capacidad de aprendizaje. Pero yo tengo que informarme de algo importante, ¿no? Tal como dice acá, el juego, ¿no?, adopta muchas formas. El juego es importante porque los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales. Pero algo que yo tengo que recalcar aquí es importante, que un aspecto necesario e importante en considerar del juego es la capacidad de acción de los niños y el control de la experiencia. Por capacidad de acción yo lo entiendo como una iniciativa que va orientada desde los niños para su propio proceso de la toma de decisiones y su nivel de decisión propia en el juego. Es por ello que yo puedo decir que el juego es muy importante y que adopta muchas formas. Y voy a mencionar 5 puntos importantes que se tienen que considerar para el juego. ¿Y por qué es importante el juego para el aprendizaje? Primero que todo, chicos, tengo que establecer que el juego es provechoso. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los niños juegan para dar el sentido al mundo que les rodea y para poder descubrir el significado de una experiencia conectándola con algo que ya conocen previamente. Entonces, en pocas palabras, yo tengo que comprender que el juego es provechoso porque mediante él los niños expresan y amplían la interpretación de sus experiencias. Por ejemplo, cuando vemos a un niño chiquitito que aprendió a ponerse los zapatos, ustedes dirán, ay, está jugando con su zapatito, qué bonito. Pero chicos, ellos no solamente están jugando con su zapatito, están sacando algo provechoso. ¿Qué es? Están aprendiendo, están mediante la experiencia, mediante la práctica, están perfeccionando la habilidad de ponerse y sacarse ese zapato. Es por ello que hablamos de que el juego es provechoso, porque mediante el juego el niño va a ampliar su proceso de aprendizaje mediante sus propias experiencias. Ese es un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Otro punto importante, como les dije, voy a mencionar 5 puntos. El juego es divertido. Sí, el juego es divertido, es muy divertido. ¿Y por qué razón será divertido? Cuando nosotros vemos a los niños que están jugando, pues a menudo nosotros vemos que ellos sonríen abiertamente, ¿no? Y nosotros tenemos que mencionar que sí, que el juego es divertido. Y a pesar de sus retos y las frustraciones que pueda tener en el juego, porque hay niños que juegan no para divertirse, sino para ganar, ¿verdad? Es ahí donde nosotros podemos determinar algo importante, que va a forjar también un carácter en la cual el niño va a tener esta sensación de disfrute, de motivación, de emoción y de placer, y que el niño va a ir comprendiendo poco a poco. El juego es divertido, chicos, pero cuando vemos que un niño está en el afán de ganar, es porque es un niño que está pasando por un proceso emocional en el cual necesita ser atendido. Necesita comprender que el juego es diversión, que mediante no haya una competencia, que es muy diferente, ¿no? Tenemos que establecer el proceso de la diversión para que el niño pueda empezar a relajarse y a disipar la ansiedad que pueda estar teniendo respecto a la situación, ¿sí? 3. También hablamos de que el juego invita a la participación activa. ¿Por qué decimos que el juego invita a la participación activa? Pues miren, si nosotros vemos cómo juegan los niños, normalmente vemos que ellos se van a implicar profundamente en el juego y a menudo van a combinar esta actividad física, mental y verbal. Esto quiere decir que el juego es una parte importante del campo holístico, porque hay una conexión entre la mente, el alma y el cuerpo
cuando el niño juega. El niño se desarrolla, el niño juega, se desenvuelve, conoce, se libera. Es como decir nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos estresados, chicos, y a veces estamos preocupados, nosotros los adultos, pero nosotros sí sabemos cuál es nuestra preocupación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues básicamente hacemos lo siguiente. De repente agarramos el celular, nos distraemos, pero todos tenemos diferentes formas de canalizar estas emociones, de regular estas emociones, ¿verdad? No todos lo hacemos de la misma manera. Pero sin embargo, cuando nosotros invitamos a los niños a una participación activa, este niño se va a desenvolver de acuerdo a cómo se sienta también. Y es ahí donde nosotros vamos a ver que los niños van a jugar de modo que se van a conectar. Algunos quizás su mente va a estar en otro lugar y van a estar de repente haciendo una actividad física y de repente hay niños que de momento se bloquean y dicen, ay, ¿qué me dijiste? Ah, no entendí, Miss. Y esto sucede por una sencilla razón, que es este tipo de actividad que también nos va a permitir saber qué pasa con mi niño. ¿Cómo puedo hacer para que salga de ese proceso de tensión, de ansiedad o de preocupación que puede estar pasando? ¿Sí? Es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta la importancia de el juego también para la regulación y canalización de emociones. Entonces, como les decía, cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos diferentes formas de canalizar nuestra preocupación. Por ejemplo, de repente a Francis, de repente se le da por caminar. A otros de repente se les da por comer alguito. A otros de repente se les da por querer hablar. Otros por escuchar música. Otros por salir a correr. Y una serie de actividades que hacen para poder procesar este contexto de preocupación o de ansiedad que puede estar pasando. Entonces, con los niños, la única forma de regular estos procesos emocionales es mediante el juego. Es por ello que el juego viene a ser tan importante para el desarrollo no solamente emocional, sino para el desarrollo creativo que el niño tiene que tener. Ahora, el juego es iterativo, también tenemos que decir. ¿Y sabe por qué decimos que es iterativo? Porque ni el juego ni el aprendizaje son estáticos, chicos. Los niños juegan para poder practicar competencias, para probar posibilidades. Y todo esto se traduce en un aprendizaje más profundo. Es por eso que el niño está en constante movimiento, pero también está en constante aprendizaje. Y por último, tendría que decir que definitivamente el juego es socialmente interactivo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el juego permite a los niños, chicos, comunicar ideas, entender a los demás mediante la interacción social y una serie de procesos importantes para poder desarrollar, ¿qué cosa, chicos? La empatía, la tolerancia. Es aquí donde nosotros ayudamos a que los niños desarrollen valores importantes para su propia forjación de carácter, para su propio temperamento que van a desarrollar. Entonces, chicos, ¿es interesante y es importante el juego? ¿Es importante para el aprendizaje? Miren cómo una simple palabrita, chicos, el juego, puede ser tan importante. Sobre todo si nosotros consideramos el lado emocional, el lado de observación, el lado evidentemente correspondiente al proceso de desarrollo de un niño, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que considerar este aspecto importante, ¿ya? Así que vamos a continuar, chicos, porque si no nos va a ganar la hora y vamos a continuar. Pero antes de continuar, quería mencionarles algo importante. ¿Qué opinan ustedes del aprendizaje o del desarrollo del niño en el aire libre? ¿Será que el niño necesita un entorno libre para poder desarrollarse también? ¿Será que el único o la única actividad de juego será que solamente la hago en el aula? No, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta por qué el niño necesita tener esta actividad de juego en el aire libre, ¿sí? Y les voy a poner un pequeño videíto para poder ver este punto, que sí me gustaría que ustedes por favor lo vean detenidamente, para considerar todas las pautas y los procesos que indica este videíto, ¿sí? Así que les voy a compartir en este momento, chicos.
este pequeño videíto que nos va a poder ayudar a comprender, obviamente, por qué es tan importante el juego. ¿Por qué es tan importante para tu hijo el juego libre? Decimos para tu hijo, pero evidentemente esto se aplica en el aula también, chicos. Así que vamos a darle play. Enseguida empezamos a meterles extraescolares, muchas veces no nos ha dado tiempo, si son muy pequeñitos, a saber lo que quieren, pero parece que todo es muy importante que lo aprendan. ¿Cómo hacemos con eso? Porque todo el mundo les apunta pronto a todo, entonces es como el miedo a que si yo no le apunto se va a quedar atrás, ¿no? Una presión social, ¿verdad? Y ocurre también mucho en padres y madres primerizas, porque además tú quieres dar lo mejor para tus hijos. Yo siempre digo que hay que respetar el ritmo de aprendizaje de los niños, pero al final, aunque sea jugando, son tareas que están siempre muy estructuradas, muy planificadas y muy guiadas. Es decir, ¿para qué a veces tenemos a niños de 2 años en clase de chino, de inglés, de natación, de estimulación musical? Al final ya no son niños estresados, son familias estresadas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el niño? Juego libre. Ajá. El juego libre, es decir, sabemos que el conocimiento se genera desde dentro hacia afuera, que el niño tiene que ser el protagonista de sus propias creaciones. Entonces, el niño, a partir de los 3 años, tiene que jugar al juego simbólico, que es hacer como si soy médica, como si soy abogada, tendero, etcétera, ¿no? Entonces, si tú no construyes esas creaciones y al final todo te lo dan planificado, podemos aniquilar ese espíritu innato creativo que tienen los niños y que tan maravilloso va a ser, no para ser Dalí ni para ser Picasso, sino un niño creativo podrá generar soluciones alternativas a los problemas, podrá solucionarlos, podrá tomar mejor las decisiones. Entonces yo siempre digo, cuidado, vamos a intentar equilibrar esas actividades para que el niño pueda jugar solo, ¿no? Los niños me decían, es que yo quiero que mis padres pasen más tiempo en casa. Sí, sí. Ahora son los niños los que piden pasar más tiempo en casa, ¿no? Que sean ellos los que es déjame en paz, déjame jugar tranquilo. Sí. Pero ¿sabes qué? Que los padres se estresan si los niños no están haciendo alguna actividad que sea como productiva. Eso, como perder el tiempo. Piensan que jugar es perder el tiempo. Sí. Y jugar es el mayor entorno seguro para probar ser y construir lo que quieras hacer, ¿no? Entonces es tan importante el juego. Me da mucho gusto escucharte esto, me alivia incluso, podría decir. Fíjate, y te diría, Mónica, incluso cuando tenemos que elegir los juguetes de los niños, sí. Yo creo que sería muy importante, primero, que pudiéramos convivir los dispositivos electrónicos que ahora se han convertido, ¿no?, en ese juego principal de los niños, con juegos más tradicionales y juegos al aire libre. Es importante recuperar esos juegos de mesa, del parchís, es importante salir con el monopatín, con los patines, con la bici, salir al campo, es decir, para poder equilibrar, y luego a lo mejor podríamos un ratito de pantallas. ¿Cómo podemos elegir el juego, ¿no?, para nuestros hijos? ¿Qué puede ser lo mejor? Y yo siempre digo, mira a través de los ojos de tu hijo, mira a ver lo que le gusta, lo que se le da bien y piensa sobre ello. Si el juego, el juguete puede fomentar su imaginación, si puede ser versátil, puede haber muchas más formas de jugar, si jugará más de 20 minutos con él y no lo aparcará en el cajón de los juguetes, y sobre todo que respete la infancia. Entonces sería muy importante, porque a veces vamos como los juguetes y compramos como la lista de la compra o el top 10 de los juguetes. Lo mira a tu hijo para ser acorde en ese sentido. Sí. Y también es muy importante que los padres pasen tiempo jugando con los hijos. Sabemos el beneficio que tiene el juego, creatividad, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo del aparato psicomotor, pero para los padres hay 3 cuestiones fundamentales en las que sería maravilloso para la interacción de padres e hijos. Uno, porque cuando tú juegas con tus hijos, posiblemente eres la mejor versión de ti mismo, eres tu yo más amable. Entonces te ve en un momento relajado, en un momento, ¿no?, de ocio, un momento de disfrutón. Y luego a veces nos pasamos la vida aleccionando a nuestros hijos para educar en valores. La empatía, el bien y el mal, la paciencia, saber perder. Pues el juego es una maravillosa manera de compartir sin obligar, sin aleccionar,
y que ellos puedan interiorizar esos valores. Y luego también una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, también los psicólogos utilizamos para evaluar si a un niño le pasa algo, a veces los niños están jugando y está jugando, imagínate, con un muñeco y de repente está jugando tan feliz. Entonces, y de repente cambia y le empieza incluso a pegar, a pintar el pelo, a querer cortarlo. Y entonces a veces como nos asusta, es, ¿pero qué haces? Y ahí es un maravilloso momento para abrir una pregunta, es ¿qué te ocurre? ¿Qué le ocurre al muñeco? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué dice el muñeco? ¿Que te ha hecho algo? Porque a veces se puede conocer a tu hijo de una manera impresionante, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le asusta, lo que le da miedo. Incluso ellos, a través del juego, exponen su vida, es decir, proyectan lo que les está pasando. Muy bien, chicos, hemos visto este videíto. ¿Qué les pareció este videíto, chicos? ¿Qué les pareció? Importante, ¿verdad? El juego, muy importante en la primera infancia. Por ello que aquí tenemos un punto que agregar. No solamente es importante para el aprendizaje, también es importante para la canalización y regulación de emociones. Y también para conocer al niño. Para conocer al niño, chicos. Nosotros tenemos que considerar que esa es la gran fase importante en la cual nosotros conocemos a nuestros niños. Por eso tenemos que reflexionar, tratar de sensibilizar también a los papitos como auxiliares de educación, que los niños están para ser comprendidos, entendidos, valorados, respetados, chicos, ¿sí? Nosotros por ello tenemos que enfatizar en conocer a nuestros niños. Recordemos que nuestros niños entran al aula, pero ellos no son solamente estudiantes, son como nuestros hijos. Y esto es algo que sí o sí nosotros tenemos que considerar. ¿Y por qué son nuestros hijos? A ver, ¿por qué los consideramos como nuestros niños? Porque van a estar dentro de un aula en el cual nosotros vamos a ser los responsables de su salud, tanto física y mental, aunque no crean, chicos. Por ello tenemos que enfatizar en este proceso importante, ¿sí? Y pasamos mucho tiempo en el día con ellos. Entonces, ellos evidentemente nos ven parte de ellos, parte de su familia. Ahora, vamos a continuar, chicos, con el siguiente PPT. Y vamos a hablar de lo siguiente. Muy bien, Ana Claudia, claro que sí, ¿no? Definitivamente yo estoy leyendo cada uno de los comentarios de ustedes y me agrada mucho que les esté gustando esta primera clase y que pongan en práctica también. Así que espero verlos a todos ustedes en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta clase, chicos, y que no vayan a desmayar en el proceso, ¿sí? Así que lo importante es que nosotros aprendamos algo nuevo y sobre todo, pues agradecer a ITEC por la oportunidad de que ustedes pues puedan tener esta clase vivencial y sumamente gratuita, ¿no? Entonces, vamos a seguir, chicos, vamos a seguir con esta clase sumamente importante y por ello vamos a hablar del juego como herramienta de aprendizaje, ¿sí? Muy bien, Ana Claudia. ¡Wow! ¿Cuántos años? Evidentemente es muy importante el trabajo del auxiliar y por ello nosotros tenemos que siempre enfatizar que los auxiliares de educación somos sumamente importantes para el desarrollo de un niño, ¿sí? Y que nosotros tenemos que enfatizar en siempre dar lo mejor de nosotros. La función docente, la función auxiliar, chicos, evidentemente es una vocación de servicio, ¿no? Es algo innato que nosotros tenemos para poder brindar como la protección que nuestros niños necesitan. Por ello que el auxiliar viene a ser esa persona de confianza que el niño siempre elige, al igual que la docente, ¿sí? O el docente. Así que vamos ahora sí, chicos, con este apartado y nos toca hablar del juego como herramienta de aprendizaje. Tenemos que considerar, chicos, que los auxiliares y docentes observan cuidadosamente a los niños durante el juego para poder identificar sus intereses, habilidades y necesidades. Es por ello que nosotros aplicamos como suma importancia la observación, porque la observación me permite ver no solamente a mi niño, sino también conocer cuáles son sus intereses, sus habilidades y sus propias necesidades y saber cómo actuar en el proceso. Porque recordemos que en el proceso de la primera infancia, sobre todo en el nivel inicial,
nosotros también cumplimos una función de tutoría y orientación, que es de manera transversal o de manera permanente, según sea el caso, ¿sí? Ahora, también es importante porque hay una utilización de información recogida. Los maestros, los auxiliares, vamos a planificar actividades lúdicas que apoyen el desarrollo y el aprendizaje de todos los estudiantes. Y esto nos permite a nosotros trabajar en función a la realidad que tenemos en el aula. Es por ello que aplicamos la observación, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Y no es una observación de un día, chicos, es una observación de la primera semana. Por ello que la primera semana de clases, ¿qué hacemos? Hacemos actividades de integración social, ¿verdad? Actividades de integración, actividades sociales, actividades en las cuales los niños se adapten a la escuela, conozcan a la escuela, conozcan al auxiliar, conozcan a sus compañeros, conozcan a la docente. Entonces, en este proceso, pues, aplicamos la observación y obviamente trabajamos en función al grupo de niños que tenemos. Por ello que cuando nosotros hablamos de que cada niño es único y diferente, ¿no? Sabemos que vienen de un mundo distinto. Y por ello que cada año, cada grupo de cada niño va a ser distinto al anterior, va a ser diferente. Y las personas que trabajamos años en educación lo sabemos. No todos los años tenemos el mismo aula, no todos los años tenemos a los mismos niños, sino que cada año nosotros no solamente los vemos a ellos, y no solamente ellos aprenden, nosotros también aprendemos de ellos. Los niños son tan puros que evidentemente podemos aprender muchas cosas de ellos. Yo me he quedado sorprendida mucho tiempo por ciertas acciones y actividades y palabritas que aunque parezcan graciosas, pues tienen mucho fundamento y son muy reales en las cosas de cómo se expresan algunos niños. Entonces, chicos, aprendamos también de ellos, porque ellos serán pequeños, pero ellos no tienen filtro para decir las cosas. Ellos lo hablan desde el corazón, desde su propio razonamiento. Y por ello, se convierte en un ambiente polifónico. Cuando nosotros hablamos de que un aula no solamente es receptora, hablamos de un aula polifónica, en donde evidentemente todos aprenden de manera general, entre pares y evidentemente de manera colaborativa, ¿sí? Entonces, también tengo que agregar a ellos, ¿no? Que los docentes y auxiliares van a crear entornos de aprendizaje enriquecedores y guían a los niños durante el juego, facilitando su exploración y descubrimiento. Es por ello que aquí yo tengo que considerar lo siguiente, que yo voy a tener que planificar una actividad para crear un entorno de aprendizaje que sea enriquecido, que sea orientador, que sea para poder guiar a mi niño en este proceso de exploración y descubrimiento del aprendizaje. Entonces, es por ello que el juego viene a ser una herramienta fundamental, chicos, para el aprendizaje del niño en la primera infancia, ¿sí? Entonces, aquí quiero agregar algo adicional. Evidentemente, el juego tiene beneficios y estos beneficios suelen ser muy importantes. Estos beneficios a nosotros nos permite tomar en cuenta aspectos orientados al desarrollo cognitivo. El juego como herramienta de aprendizaje me permite realizar un desarrollo cognitivo, ¿no? Como la resolución de problemas, la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad creativa. También tengo la capacidad como beneficio del desarrollo social. Ayudamos a que el niño pueda expresarse en una comunicación, tener una comunicación verbal, no verbal, tener esta capacidad de cooperación, de resolución de conflictos. También hay un desarrollo físico, porque mediante este juego, esta actividad de juego, el niño va a tener la mejora en la coordinación, en la agilidad, en la resistencia, en el equilibrio. Y obviamente vamos a trabajar en función a todos los sentidos, ¿verdad? Considerando también el sentido propioceptivo y vestibular, que me ayuda a que el niño pueda gestionar este proceso de desarrollo, ¿sí? Evidentemente, ¿es importante el juego? Sí, es muy importante. ¿Y es una herramienta para el aprendizaje? Sí, por un factor importante que aquí tengo que mencionar. El juego es una herramienta muy efectiva para el aprendizaje y el desarrollo, ya que puede ayudar a todos los niños a que puedan adquirir nuevas habilidades y conocimientos de manera muy divertida y muy interactiva.
Entonces, definitivamente al niño le doy la capacidad razonadora. Claro, le doy la capacidad razonadora. Le doy la capacidad de relajación también, porque en el entorno en el cual va a estar mi niño se va a sentir relajado, se va a sentir suelto, va a poder integrarse, va a poder regular emociones. Claro, va a poder regular emociones, porque poco a poco va a conocer cómo desplazarse, cómo expresarse, cómo identificar cuando estoy bien o cuando estoy mal, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestro PPT. Y ahora nos vamos a hablar un poquito sobre la educación inicial. Evidentemente hemos hablado sobre el juego como didáctica en la educación inicial, pero ¿sabemos qué es la educación inicial, chicos? ¿Sabemos a qué le llamamos educación inicial? Pues primero que todo, chicos, vamos a hablar de una forma un poco introductoria, ¿sí? Y tenemos que considerar algo importante. La educación inicial, chicos, es básicamente un centro o es un nivel educativo en el cual nosotros pues vamos a buscar que el niño aprenda en esta etapa importante de su vida, ¿sí? Es por ello que en los primeros años de vida, ¿no? Se busca garantizar el derecho a la educación y formar, ¿no? Con mejores capacidades y actitudes a la sociedad del mañana. De este modo, nosotros centramos, ¿no? En garantizar y priorizar que todos los niños que están en sus primeros años de vida logren generar capacidades de enseñanza que más adelante se van a complementar con su educación formal. Pero, ¿qué será la educación inicial? Pues básicamente es la base del aprendizaje y el desarrollo del niño. La educación inicial es la etapa educativa en la cual se va a enfocar en el desarrollo y aprendizaje de los niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Y durante esta etapa los niños normalmente comienzan a desarrollar sus destrezas, sus habilidades cognitivas, habilidades sociales, emocionales, físicas, que establecen las bases para el futuro o para su futuro de aprendizaje y su propio éxito. Ahora, ¿qué objetivos tenemos nosotros como educación inicial? ¿Cuáles son los objetivos que necesitamos nosotros fomentar con la educación inicial? Y les hablo de esto porque evidentemente el curso es auxiliar de educación en el nivel inicial, ¿verdad? Entonces yo para esto tengo que conocer a qué le llamo o cuáles son los objetivos que tengo que lograr. El primer objetivo que tengo que lograr yo es el desarrollo cognitivo de mis niños. ¿Cómo voy a desarrollarlo? Pues básicamente la educación inicial va a buscar fomentar el desarrollo cognitivo de los niños para poder desarrollar sus habilidades como la resolución de problemas, la memoria, la atención. También voy a tener que considerar este desarrollo social y emocional. Y mediante la educación inicial yo voy a tener que fomentar en mi niño este desarrollo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues básicamente este desarrollo social y emocional va a incluir que nosotros ayudemos a que el niño desarrolle habilidades como la comunicación verbal, no verbal, la interacción, la cooperación, la regulación de emociones, el respeto también, la tolerancia, y vamos a ayudar a que el niño pues también se conozca a sí mismo, porque cuando un niño se conoce a sí mismo, puede conocer a los demás, porque se entiende, y él entiende entonces la posición de los demás. Hablamos de empatía, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos que fomentar en el niño este desarrollo social y emocional que es necesario. Y la educación inicial nos brinda las garantías, nos brinda los procesos, las indicaciones para poder desarrollarlo. Ahora, también hablamos, chicos, de un desarrollo físico. ¿Será importante el desarrollo motor, chicos, para el niño en la primera infancia? A ver qué me dicen. Vamos a leer el chat. ¿Será importante, chicos? Sí, ¿verdad? Es muy importante, porque este desarrollo físico definitivamente a nosotros nos permite hacer que el niño desarrolle su coordinación motora gruesa, motora fina, ¿no? Y estas habilidades le permiten tener seguridad. ¿Y por qué le permiten tener seguridad, chicos? ¿Por qué les permite tener seguridad?
¿Por qué les permite tener seguridad cuando el niño de repente desarrolla este aspecto motor? Pues te doy el tips, Antonio. Te voy a dar, Anthony, perdón, te voy a dar la respuesta. El desarrollo motor es algo que el niño necesita para tener confianza en sí mismo. El desarrollo físico-motor le permite al niño tener esta seguridad y esta autonomía, esta independencia que él necesita. Entonces, cuando un niño es autónomo, seguro, independiente, es un niño seguro, ¿verdad? Es un niño que tiene su propia confianza. Es como una persona adulta. Cuando tú eres autosuficiente y puedes hacer tus cosas por tus propios medios, ¿necesitas de alguien? No, ¿verdad? ¿Necesitas que alguien te apoye en alguna situación? A veces no, porque a veces no es necesario. Tú dices, no, yo puedo solo. Entonces comienzo a desarrollar esta confianza en mí mismo. Es por ello que el niño necesita también tener este desarrollo motor, psicomotor, que envuelve su estado físico. Esto le permite que el niño tenga seguridad, que pueda desplazarse, que pueda tener esta capacidad de atención propia, de autonomía, que definitivamente es necesario para forjar su carácter también. Es por ello que el desarrollo físico-motor es importante en la primera infancia y es parte del desarrollo integral que el niño necesita desarrollar para su propio aprendizaje y su propio desarrollo. ¿Sí? Entonces, básicamente tengo que confiar en mi niño. ¿Y por qué tengo que confiar en mi niño? A ver, ¿será que yo voy a limitar a mi niño a que haga las cosas o será que lo acompaño en el proceso de descubrimiento? ¿Qué hago yo en la primera infancia, en la educación inicial? ¿Lo limito o lo acompaño? Muy bien, lo acompaño como guía, como orientador, como observadora. Y solamente intervengo, ¿no? Y solamente intervengo cuando sea necesario. Por eso aquí les quiero comentar algo importante, ¿no? Sobre las ventanas de oportunidad. Cada niño en cada edad y en cada proceso tiene ventanas de oportunidad que van ligadas a los planos del desarrollo. Estas ventanas de oportunidad me permiten conocer en qué momento yo puedo abordar a mi niño para que gestione un aprendizaje de manera más efectiva. Y esto pasa en la primera infancia, en la educación inicial. Por ejemplo, ¿cuál es la primera ventana de oportunidad para el desarrollo motor del niño? A partir del año hasta los casi 3 años. Este desarrollo motor sigue permanente, claro, sigue permanente a los 3, 4, 5, 6 años, pero ya le hemos dado el primer pase de aprendizaje del desarrollo motor desde el primer año, que fue su primera ventana de oportunidad de aprendizaje. A los 3 años le doy esta capacidad para la comunicación verbal, no verbal, comprensión, que poco a poco vamos a interactuar con el niño de manera general. Tengo esta oportunidad y tengo la ventana de oportunidad para que el niño pueda tener esta iniciativa de aprendizaje. Ahí es donde yo trabajo más esa función. Y así sucesivamente voy a ir conociendo estos planos del desarrollo, ¿no? Y esto me permite entender por qué es importante que mi niño desarrolle en todos los aspectos. Porque la educación inicial me abre puertas a que yo le pueda enseñar y que él pueda desarrollar sus habilidades y destrezas en un entorno integral. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, ¿qué quiere decir desarrollo integral? Ya lo he mencionado varias veces. ¿Qué comprende el desarrollo integral? Comprende el aspecto cognitivo, emocional, social y el entorno físico-motor, ¿verdad? Entonces, es muy importante que yo tome en cuenta estas fases porque voy a trabajar activamente en lo que corresponde a la educación inicial. Chicos, hasta ahí. ¿Está interesante? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece? ¿No les parece? Cuando hablamos de la parte espiritual, Anthony, hablamos de un aspecto importante. Cuando hablamos de esta integración, ¿no? De este aspecto holístico que tiene el niño para poder comprender el aspecto mental, físico, espiritual, que es muy importante, ¿sí? Recordemos que los niños de por sí y la educación en sí va basada en la comprensión del desarrollo del niño, no solamente en el aspecto teórico, sino también en el aspecto físico y en el aspecto práctico. Quiere decir que cada niño es único y es diferente.
y cada día cuando nosotros trabajemos con nuestros niños, nos vamos a dar cuenta que hay casos de cada niño que resulta ser pero inimaginable, chicos. Hay niños con ciertas capacidades y ciertas habilidades que parece como si fueran personas muy comprometedoras con su propio desarrollo, como si ellos entendieran todo. Así como hay niños que necesitan de esta guía de nosotros, de este apoyo, y que obviamente nosotros estamos para cada uno de ellos. Los niños son un mundo muy diferente, un mundo muy distinto a lo que usualmente conocemos. Es más, hasta ahora en la actualidad hay muchos estudios que hablan sobre el desarrollo del niño, sobre el pensamiento, el cerebro del niño, cómo funciona, porque para ellos es algo inexplicable. Hay casos que son muy distintos y que obviamente se engloba como un aspecto holístico porque trabajamos parte de su desarrollo emocional, de su desarrollo físico, del desarrollo mental, cuidamos su salud mental, que es algo muy importante que debemos establecer en las escuelas para evitar cualquier tipo de inconvenientes a futuro, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, con la siguiente fase, antes de que nos gane la hora. Así que vamos a continuar. Y vamos a hablar en qué corresponde la educación inicial. Ya sabemos qué es, ya sabemos por qué es importante, ya sabemos cómo lo vamos a implementar y qué vamos a considerar dentro de la educación inicial. Pues dentro de la educación inicial, yo tengo que comprender que existen dos ciclos. La educación inicial tiene el ciclo 1 y el ciclo 2. ¿Y por qué dividimos estos dos ciclos? Pues básicamente por una sencilla razón. El ciclo 1 se dedica básicamente a estudiar, a establecer, a enseñar, ¿no?, a niños desde los 90 días de nacido hasta los 2 años, 11 meses. Porque en este rubro de edad, el niño todavía no comprende en su totalidad, tiene todavía algunas complejidades para poder identificar, para poder expresarse, de repente para poder tener esta capacidad de desarrollo total. Aquí es donde nosotros trabajamos más el aspecto emocional y el aspecto motor, ¿no? Obviamente tratamos de incorporar el aspecto cognitivo y el aspecto social, pero esto se da de manera progresiva. Es por ello que en el ciclo 1, básicamente, lo atienden las cunas de las instituciones educativas. Y este es un carácter de servicio integral, ¿no? En donde aquí se atiende a los niños para brindarles ciertas estimulaciones requeridas para que puedan desarrollarse de manera equilibrada y oportuna, respetando su nivel de madurez. Es por ello que aquí se separa en dos rubros diferentes. Porque en el ciclo 1, el niño necesita una atención más personalizada. Aquí necesita, por ejemplo, que nosotros comprendamos que acá el niño no va a tener actividades guiadas de una clase de matemáticas o de comunicación. Aquí el niño va a tener actividades de estimulación y va a necesitar más lo que son actividades sensoriales, actividades orientadas, por ejemplo, al desarrollo lógico, al desarrollo comprensivo, que poco a poco va a ir integrándose, no de momento a otro. También vamos a tener este trabajo muy importante de la seguridad para que el niño se pueda desenvolver en el área. Esto me permite a mí tener esta capacidad importante para que el niño pueda sentirse seguro y pueda pasar al siguiente proceso. Por ejemplo, les comento, yo tenía un caso acá de un niñito, tenía 2 añitos, yo he tenido cuna con 17 niños, de año a 2 años. Entonces, en este proceso, me tocó un niño una vez, que evidentemente, pues, el niño, la mamá venía, lo dejaba y se iba corriendo y el niño se privaba, pero hasta lo más chico lloraba. Entonces, yo tengo una forma de trabajo en la cual, antes de que el niño se inscriba o algo, yo hablo con la mamita, la sensibilizo, le digo, señora, mire, nosotros vamos a trabajar de esta manera, las primeras 2 semanas como máximo, quizás hasta 3, tiene que haber una permanencia de un familiar que esté siempre acompañando al niño en este proceso de desapego, porque recordemos que en este proceso de desapego
Es muy difícil para muchos niños, porque todavía no conocen más personas, porque solamente conocen su primer entorno, su entorno familiar. Pueden estar en otros lugares, pero siempre con la familia. Pero solos, con personas desconocidas, pues obviamente el niño se va a asustar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que sensibilizar siempre esa parte, comprender al niño. Yo no critico, pero a veces hay colegas que no comprenden este proceso de desapego. Tú no puedes desapegar a un niño de manera brusca, haciendo que se quede, no señora, váyase y déjeme al niño. No, chicos, estamos cometiendo un grave error. Es más, si nosotros lo hablamos en el entorno de los derechos del niño, pues evidentemente estamos vulnerando su derecho también en el contexto emocional. Entonces tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Primero hablo, ¿no? Entonces a la mamita ya se le había dicho. Entonces yo comprendo cuando hay casos muy particulares, no, mire, mis, que yo trabajo en tal lugar, pero voy a mandar a mi hijo, voy a mandar a mi hija, voy a mandar a mi mamá, a mi suegra, no sé. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mamita se va corriendo y me deja al niño. Llorando el niño, llorando, llorando. Obviamente es un niño que no me conoce, que no conoce a todos. Entonces obviamente se va a desesperar y no se va a calmar y le vamos a generar un trauma en vez de una ayuda. Entonces la llamé a la mamita y le dije, señora, tiene que regresar porque no es producente que usted deje a su niño así de esta manera. ¿Y qué fue lo que hice? Lo que pasa es que cuando los niños están en esta edad de los 2 años a los 3 años, están en esta fase de apego. Es la fase más difícil, porque es aquí donde el niño ya deja de ser bebé y pasa a ser un niño. Y tiene otro tipo de responsabilidades. Y el apego es mucho mayor, porque a veces se resisten en dejar de ser bebés para pasar a ser niños. Es como decir una adolescencia, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños son pubertos y pasan a la adolescencia, tienen todavía ese miedo, ¿no? Están como que no quieren dejar de ser niños, pero sí quieren ser adolescentes, pero sí, pero no. Es lo mismo que ocurre, pero con niños pequeños. Por eso que aquí se establece el límite de ciclo 1 y ciclo 2, en el aspecto emocional. Entonces, básicamente aquí, ya lo que hice fue trabajar con la mamita, que primero la mamita esté presente, que el niño se sienta seguro, que sepa que el niño, que la mamita va a regresar. Pero ¿qué pasaba? Que aquí hubo un error de la mamita, chicos. ¿Y saben cuál fue el error? Les comento cuál fue el error. Que la mamita decía de que si te portas mal, te voy a dejar en el colegio. Chicos, ¿es un error o no es un error? Es un error, pues, chicos. Porque si tú lo asustas de esa manera, el niño no va a querer asistir al colegio, chicos. Entonces vamos a tener inconvenientes, vamos a tener problemas. Entonces tenemos que tratar de no asustar a nuestros niños de esa forma, de esa magnitud, ¿sí? Y obviamente el niño se adaptó y de un momento a otro, el niño hasta se despidió de la mamá y le dijo que se vaya. Y el niño, ahora el tema era que el niño no quería salir del colegio, entonces ahora era diferente. Entonces yo tenía que explicarle, por favor, tienes que ir a tu casita, mañana nos vemos, yo te veo mañana. Y me decía, no, no quiero, me decía. Y yo le decía, ¿y por qué no quieres? Me aburro. Había aprendido la palabra aburro. Y me decía, no quiero. Y todavía me volteaba la cara y me decía, no quiero. Y se agarraba de mi mandil. Y la mamá estaba mal, ahora estaba triste porque decía que su hijo ya no la quería, que su hijo no quería ir a la casa y no sé qué. Entonces, chicos, es un proceso, pero tenemos que darle la seguridad al niño para que el niño se quede con nosotros en nuestra aula, ¿sí? Ahora, en lo que respecta al ciclo 2, chicos, pues tenemos a niños de 3 años a 6 años, y obviamente aquí los niños ya están en un proceso diferente, en el cual nosotros ya vamos a desarrollar todos los aspectos que comprenden al aspecto integral, ¿no? El desarrollo integral del niño, y vamos a hacer ya actividades lúdicas orientadas, ¿no? A un proceso de aprendizaje-enseñanza, que le vamos a favorecer el desarrollo de sus propias competencias, habilidades y destrezas, ¿sí? Entonces vamos a continuar, chicos, con el siguiente PPT. Y ahora vamos a dar las conclusiones, chicos. Conclusiones y beneficios del juego. Pues definitivamente, chicos, el desarrollo del juego como estrategia didáctica permite que los alumnos puedan construir sus propios conocimientos a través de la experimentación, exploración, indagación e investigación, que son procesos claves para lograr en los alumnos
un aprendizaje que sea realmente significativo. ¿Qué tan importante es que el niño sea partícipe de este proceso de aprendizaje? Que el niño sea ese protagonista de su propio desarrollo, de su propio aprendizaje, que le permita definitivamente tener un aprendizaje activo, ¿sí? Por ello podemos decir que es sumamente beneficioso, porque el niño desarrolla su aspecto cognitivo, su aspecto social, emocional y físico. En pocas palabras, yo tengo que considerar lo siguiente, chicos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿el juego es importante para la educación? Sí, es importante para la educación. Y no solamente en el nivel inicial, en el nivel primaria, secundaria. Y yo concuerdo con algo muy importante que en una oportunidad pude comprender. Seas niño, adulto, adolescente, se necesita aprender de manera diferente, donde tú seas el protagonista de tu propio aprendizaje y que evidentemente lo comprendas desde un aspecto muy interiorizado para poder exteriorizar. ¿Qué quiere decir? Que todo aprendizaje empieza desde adentro hacia afuera. Es igual, cuando uno tiene un proceso emocional, lo primero que necesita es sanar adentro para poder estar feliz y transmitir esta felicidad hacia afuera. Es por ello que a veces nosotros tenemos que sensibilizar a los papitos. Cuidemos, chicos, la salud mental de nuestros niños. Cuidemos también el entorno en el que se encuentran. Ellos merecen estar en entornos protegidos, merecen sentirse valorados, respetados. Un niño necesita sentir que es valioso. Y la única forma de que se sienta valioso es que nosotros lo hagamos sentir importante, ¿sí? Y esto no habla de un aspecto de ego, esto habla de un aspecto de seguridad, de independencia, de autonomía. El niño cuando puede tener esta capacidad de desenvolvimiento es porque el niño ya lo tiene todo, porque el niño ya lo desarrolló ampliamente. Entonces, básicamente, yo tengo que considerar que el juego es muy beneficioso, porque el juego me permite gestionar este desarrollo completo en mi niño. Y mi niño va a aprovechar, mejor dicho, estas oportunidades de aprendizaje que nosotros le estamos dando. Tanto así que se va a sentir muy familiarizado, se va a sentir seguro. Y esto le va a permitir comprender la importancia del juego como didáctica de aprendizaje y le va a permitir desarrollar sus propias habilidades y destrezas. Así que chicos, el día de hoy, chicos, hemos visto, desde el primer punto que hemos visto, hemos tenido como tema inicial el juego como didáctica en la educación inicial, hemos visto el juego como estrategia de aprendizaje, hemos visto desde los 0 meses o desde la concepción hasta los 2 años, los primeros 1000 días, hemos visto cómo se implementa desde los 3 años a los 5 años, hemos visto cómo se implementa desde los 6 a los 8, hemos visto el por qué es importante para el aprendizaje, hemos visto el juego como herramienta de aprendizaje, hemos visto qué es la educación inicial, en qué comprenden los ciclos de la educación inicial, y por último, chicos, hemos visto sobre estos aspectos de conclusión y aspectos beneficiosos para el juego. Así que, antes de concluir, chicos, quiero agregar a ello algo muy importante, ¿sí? Que como métodos importantes para poder aplicar, yo tengo que considerar el aprendizaje activo. Entonces, la educación inicial, básicamente, chicos, se va a enfocar en este aprendizaje activo donde los niños van a participar en actividades y juegos que fomentan su desarrollo y aprendizaje, ¿sí? Ojo, no se olviden de ese punto. También es importante que haya esta interacción, que este ambiente de aprendizaje sea seguro, sea proveedor de aprendizaje para el niño. Por ello que en la educación inicial, chicos, el ambiente en el cual esté el niño debe ser seguro, acogedor, estimulante, para que los niños se puedan sentir cómodos, motivados para aprender. Y sobre todo, el niño necesita este apoyo importante, necesita motivación, necesita inspiración. Esta motivación y esta inspiración solamente la podemos brindar nosotros, chicos, los auxiliares, muy aparte de los padres. Nosotros somos importantes tanto como la docente, para que el niño pueda sentirse motivado en aprender algo nuevo y en volver a la escuela siempre. Cuando hayan niños que no quieran venir a la escuela, pues hay que preocuparnos,
algo estamos haciendo mal, tendremos que hacer una autoevaluación, en todo caso, nosotros mismos, y comprender por qué razón está pasando esto, está pasando aquello, ¿sí? Pero obviamente pueden ser por múltiples factores. Así que chicos, una vez más, les agradezco a todos ustedes por la atención brindada. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos próximamente el día jueves con nuestra segunda clase, que es orientada a la psicología educativa, y quizás ahí vamos a comprender algunos puntitos adicionales que van a ser importantes tomarlos en cuenta, ¿sí? Así que les agradezco a todos ustedes, espero que les haya gustado la clase y que hayan atendido oportunamente, ¿sí? Así que muchas gracias a todos chicos, que tengan un lindo día y nos vemos el día jueves.